No, tú tira, que si no, está pendiente de ti. Cabrita. Tómame un poquito de agua. Este hay que gastarlo ya. Ese que hay que gastarlo ya. Mira que le pongamos. ¿El qué? ¿Los tomates? Porque no sé si ha sido de ese o en otro, pero está la bolsa mojada. Uy, sí que están chuscarraillas, sí. Esta es la que le molesta. Claro, son gordos y grandes, ¿eh? A ver, Gremlin. La que ha liado. Es que así estaba entretenida. ¿Entretenida? Se ha deshecho la cama entera y la llena de pelos, mira. Después dice que sí es mi perra. Escucha, la que hay que cepillar es la tuya, no la mía. feliz es ella con el peinán.
chufli. ¿Cómo es, Chufli? Que me muero de gusto, papi. El otro día fuimos a Action y a Teddy, porque estábamos en casa, estábamos hasta las narices de estar en casa, pero hacía mucha calor y buscamos sitios con aire acondicionado. El caso, que me compré esta macetita súper mona, que poco a poco quiero ir cambiando las macetas, porque las macetas que tengo no son muy bonitas, o son así, o son de plástico, y quiero poco a poco ir cambiando las macetitas, pero nunca encuentro que me gusten, ni que estén bien de precio, que no valgan una salvajada. Y encontré esta que me encantó, me parece monísima. Por cierto, podemos apreciar lo hermosa que está esta planta, que era este tronquito lo que quedaba, y lo puse en agua y está reviviendo, vamos, que da gustazo verla. Nada, compramos un par de cositas, aparte de unos calcetines que necesitábamos, y la otra cosa es esto, que lo vi y no me pude resistir. Son como dibujitos ya perforados por alrededor para usar de decoración pues en agendas, en bullet journal y demás. Y la verdad es que es súper variado. Tengo aquí todas las imágenes, pero ahora te enseño por dentro. Y me encantó por eso, aparte por el precio. Lo vi súper mono y muy bien de precio y muy versátil, la verdad. Me encantó. Así que nada, ya tengo para poder decorar mi journal mucho más mono. Por cierto, llevo un tiempo bastante hasta las narices de esto de aquí, ¿vale? Los azulejos originales son estos y lo pintamos de blanco, y sí que es verdad que este blanco mate coge mucho más todo. Cada vez se nos va pelando más la pintura de los azulejos de la cocina, sobre todo en la parte de los fogones, que bueno, ya está todo eso directamente repelado, pero es horrible, o sea, y además es una guarrada porque se pega todo, es imposible de limpiar al ser mate, y estamos pensando a ver qué hacer. La silicona también está para cambiar porque esto no es roña, o sea, esto es la silicona que está vieja y hay que cambiarla, simplemente. Y no sabemos si volver a pintar toda esta zona, porque en esta parte de aquí, por ejemplo, es brillo en vez de mate, y sí que es verdad que, a ver, obviamente está al otro lado de donde están los fogones, por lo tanto coge menos mierda, pero me da la sensación de que para limpiarlo es mucho más fácil y demás. Y no sabemos si pintarlo otra vez y hacerlo con el color brillo, que antes tocaría rascar todo esto que está despellejándose, es que es horrible. O sea, yo lo siento mucho y muchas veces no hago recetas de cocina porque esto me parece asqueroso, sinceramente. Pero es eso, quiero cambiarlo. Y no sé si pintarlo de brillo, que aguanta más, y poner aquí algún tipo de protector, porque con los fogones la pintura, obviamente en esta zona se ha deshecho mucho antes, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna idea, yo estoy abierta a escucharla. Luego todo esto también lo quitaremos, y he visto como una cinta que se usa aquí, que es mucho más fácil de limpiar, no hay que cambiarla cada 2×3, no se llena de mierda. Y luego también aprovecharíamos para ponerla también aquí, que nos tocó separarlo porque esta zona también estaba toda siliconada, pero nos tocó separarlo para mirar una cosa del gas, y desde entonces así se quedó. Y bueno, sí, tengo que limpiar los fogones, porque he limpiado todo menos los fogones, ahora me pondré con ello. Así que bueno, pues eso, ideas por favor para solucionar esto. Y te diré, esto de aquí que parece amarillo no está sucio, lo que pasa es que se ha incrustado, porque por mucho que lo limpies, mira, ¿ves? Mira cómo sale la pintura. O sea, es que es horrible, es una mierda.
Y claro, los azulejos estos son muy feos, no los puedo tener así. Así que lo dicho, ideas, soy todo oídos. Bueno, y dicho esto, perdón por el fondo, yo lo siento, pero aún así os voy a enseñar una receta. Por cierto, lo que son los tallos de las cebolletas no lo tiréis nunca. Sirve para hacer legumbres, para hacer caldos e incluso así troceadito para cualquier salteado, tortilla, etcétera. Así que aprovechadlo y no lo tiréis. Eso sí, aquí hay que quitar alguna hoja que está un poco ya seca. ¡Hasta luego! ¡Ah! Vale, me agua. Que me lío.
Uy, no, tranquila.